Vamos a iniciar con el tema del día de hoy. La plática se llama Nada puedes hacer, nada puedes hacer. Y yo sé que hay esta parte de la Biblia, de la palabra, la hemos consultado muchas veces, sabemos de lo que el Señor nos habla en esta parte cuando dice nada puedes hacer separado de mí. Separado de mí nada puedes hacer. Y vamos a revisar parte del libro de Juan en el capítulo 15. Si tú traes tu Biblia o si tú estás tomando notas, anótale ahí, Juan 15. Vamos a revisar del 1 al 10. Vamos a estar revisando una parte del libro de Hebreos, porque estoy seguro que el Señor no solamente, más bien el Señor quiere hablarnos de manera general esta plática. El Señor quiere seguir enseñando en nuestras vidas este extracto de su palabra, porque sé que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Sé que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Así es que yo quiero empezar a leer los primeros dos versículos o tres versículos, y oramos y ponemos este tiempo en manos de Dios. ¿Va? Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias por tu palabra. Hoy te damos las gracias, Señor, infinitamente te damos gracias, Señor, porque nos reúnes una vez más como tu iglesia, como tu cuerpo, para poder conocerte más, Señor. Cada reunión que tenemos, Señor, en esta tu iglesia, en esta tu casa, Señor, es una garantía que nos encontramos contigo, Señor. Y hoy queremos eso, encontrarnos contigo, Padre. Hoy no queremos que solamente sea un domingo más, una reunión más, sino queremos poner exclusivamente toda nuestra atención, nuestra mente, queremos poner nuestro corazón a tu entera disposición para que tú nos instruyas, Señor, para que tú nos hables a tu verdad, Señor. Hoy, como siempre, Padre, te damos las gracias, Señor, te damos toda la honra y todo el honor a ti, Señor, y te decimos que nada ni nadie va a robar tu gloria en esta iglesia. Espíritu Santo, hoy te pedimos tu dirección, te pedimos tu respaldo, te pedimos tu guía, Señor, y que seas tú, Espíritu Santo, pastor de este lugar, hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, porque tú eres quien nos dirige, Señor. Respáldanos en todo tiempo, Espíritu Santo. Instrúyenos, Señor, porque tú eres, Espíritu Santo, quien nos convence de pecado, de juicio, de justicia, Señor. Sabemos que tú vas a hacer tu obra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, esta parte de Juan 15, a mí en lo particular es uno de mis relatos o mis extractos favoritos. Bueno, todos tenemos extractos favoritos, ¿verdad? Siempre tu extracto favorito es el que más o menos acabas de estudiar. Pero realmente ya bastantes años atrás, este extracto a mí me movía mucho el corazón desde que empezaba a leer Juan 15, cuando decía esta parte de que Jesús ya no nos llama siervos, nos llama amigos, el mundo nos va a aborrecer, pero Él ha vencido al mundo. Todo ese extracto a mí me movía mucho el corazón, pero en verdad nunca me había detenido a leerlo, quizás con más de tensión, no sé cómo lo podría decir, porque esconde verdades profundas, y eso es la palabra para nosotros, es un pozo profundo. Quizás a lo mejor en tu mente puede estar así de, oye, es que eso ya lo vimos, ¿no? Esa palabra ya la escuchamos, eso ya lo estudiamos, pero la Biblia es así. La palabra de Dios es así, es un pozo profundo donde podemos escarbar un poco y encontramos algo, y seguimos escarbando en el mismo versículo y encontramos más cosas, y si sigues escarbando encuentras mucho más verdad y mucho más revelación a tu vida de parte de Jesús. Entonces vamos a ver esta parte donde Jesús está con sus discípulos. Esto me llama mucho la atención porque antes de esto Jesús ya lavó los pies a sus discípulos ya se pelearon para ver quién era el más chipocludo de entre ellos, a ver quién era el sucesor de Jesús, quién tenía el segundo lugar después de Cristo. Sus discípulos ya estaban cenando, estaban sentados a la mesa, Jesús ya le había dicho a Judas, lo que tengas que hacer, hazlo cuanto antes. Judas ya había salido corriendo por los fariseos para entregar a Jesús, y Jesús se queda con estos 11 discípulos sin Judas, y empieza a decir esta parte: yo soy la vid verdadera
y mi Padre es el labrador. Vamos a ver tres partes en esta primera parte del extracto de Juan 15. Jesús nos dice que es ¿qué? Dice, yo soy la vid. La vid es un árbol que da ¿qué? Uvas. Yo ponía el ejemplo el día miércoles sobre allá en la casa. Por la gracia de Dios tenemos un árbol de duraznos. Este árbol de duraznos, no sé por qué, digo, los que saben de todo eso por lo regular son las personas ya mayores que saben que no, esta planta da esto, este árbol da lo otro, la hoja de tal árbol se está haciendo así porque le está pasando aquello. Yo la verdad no sé, pero el día, la vez que nos cambiamos allá a la casa, estaba ese árbol y ya estaba empezando a poner sus hojas verdes. Yo la verdad dije, este árbol estorba, este árbol hay que quitarlo, este árbol no sirve, hay que poner un jardín, no sé qué, yo tenía esa idea, pero de repente empezamos a ver que estaba empezando a dar fruto. Y este árbol se empezó a llenar de duraznos, pero cañón, yo creo que sacamos como 30 cajas, no es cierto, sacamos como, yo creo que sí, como unos 5 kilos, a lo mejor 6 kilos, no lo sé, o más, la verdad no los pesé. Y el siguiente año ya no dio fruto. Después de que da su fruto, ese árbol, su hoja se empieza a caer y se empieza a poner todo seco. Y hay partes ahí de la casa donde sí sus ramas estorban un poco. Tuvimos que podar y quitar algunas ramas ya estaban secas, las cortamos, etcétera. Y me decía mi papá, este árbol para el año que viene no va a dar fruto. Y dije, ¿cómo crees? Pues si ya llegó aquí la abundancia, ¿no? Llegó aquí la presencia de Dios, ¿no? Ya sabes cómo a veces somos medio soberbios. Y no, efectivamente, el otro año no dio fruto, nada más sacó algunos duraznitos y se volvió a secar, volvimos a cortar algunas ramas que no servían y ese árbol empezó a volver a dar fruto este año. Y dices, wow, ¿cómo le dan? Por eso les digo que hay personas que ya conocen ese tipo de cosas. Y yo me quedé observando este relato y observaba este árbol y decía, es verdad, así estamos tú y yo. En el libro de Romanos, en el capítulo 11, nos dice y nos manifiesta que tú y yo somos esas ramas, que todos los que estamos aquí somos esas ramas que el Señor nos ha tomado y nos ha injertado a un tronco original. Ese tronco es Jesús, es la salvación, es la promesa de parte de Dios, su Hijo. El Señor nos ha puesto, nos ha injertado, pero dice en el libro de Romanos que nosotros éramos ramas silvestres, o sea, nada que ver con un árbol de uvas. Éramos ramas silvestres que el Señor nos encontró ahí tiradas, las agarró, las cortó y las injertó a ese tronco original y tuvo que arrancar las ramas originales, es decir, hijos de Israel, o sea, fariseos, saduceos, judíos, etcétera. Tuvo que arrancar algunas ramas para tirarlas porque no estaban dando fruto e injertarnos a ti y a mí. Eso para mí es extraordinario. Entonces, cuando vemos aquí que esto está, este relato te lo está en Romanos y después lo quieres revisar, pero Jesús empieza a decir esta parte, dice, yo soy la vid, yo soy un árbol de uvas. Ahora, ¿las uvas para qué se utilizaban en ese tiempo? ¿Alguien sabe? Para hacer vino. Y se acuerdan que en este tiempo ahorita donde Jesús está está con sus discípulos cenando, tomó el cáliz o tomó la copa y dijo, esta es mi sangre que será derramada por todos nosotros. Hemos sido injertados en él. Él es el árbol, él es la vid. Y dice aquí, mi Padre es el labrador. Estamos viendo que entonces el Señor Dios, el Padre, es el labrador, es el viticultor, por así decirlo. Es el que está cuidando el fruto, es el que está viendo cómo va ese árbol, cómo van las ramas. Y dice aquí que entonces ustedes son los pámpanos. La palabra pámpano me habla de ramas, me habla de eso, de ramas. Entonces nosotros somos las ramas. Entonces continúa diciendo aquí, dice, todo pámpano, o sea, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y aquí está hablando de los saduceos, está hablando de fariseos, de judíos que no llevan fruto en él y van a ser arrancados o fueron arrancados para meter las ramas silvestres que somos tú y yo. Y dice aquí, lo arrancará y lo quitará, y todo aquel, dice, que lleva fruto, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y aquí empezamos un poquito a meternos y a decir, ay, Señor, no sé si a veces te pasa a ti cuando te dicen Dios te ama, pero Dios tiene pruebas para ti. Dios es un padre que reprende, es un padre que disciplina. Y dices, ahí es cuando canta la de
ay amor, ya no me quieras tanto, ¿no? Porque dices, no inventes, porque dice aquí, hemos sido injertados en él. Entonces aquí me está hablando que hay dos tipos de ramas, una que no da fruto, una que está seca. Te lo decía, en este árbol vimos ramas secas y las cortamos porque ya no iban a dar fruto. Era algo inútil dejar esa rama ahí porque ya solamente iba a estorbar y quizás iba a entorpecer el crecimiento de otras. ¿Sí se entiende esto? Entonces, estas ramas se tienen que arrancar, estas ramas no llevan fruto. Hay dos tipos de ramas de las que está hablando Jesús, pero hay otra rama que dice que sí lleva fruto, pero dice que esta será limpiada. Ahora, la palabra limpiada me habla de purificación, me habla de poda. ¿A alguien le encanta cuando llega el tiempo de poda a tu vida? Cuando llega ese tiempo de purificación. En el libro de Proverbios nos dice que el oro se tiene que meter al horno, a la hornaza. El oro y la plata se tiene que meter al horno y a la hornaza para purificar. ¿A alguien le gusta cuando el Señor de repente te toma y te mete al horno, o como rama te empieza a cortar un poquito, a quitar algunas hojas quizás? Se escucha muy simple, pero la poda a ti y a mí, a la verdad, no nos gusta. Somos de los que ahorita podemos decir, sí, sí, yo estoy dispuesto. A mí hay una canción que creo que canta Alex Campos, mi compadre Alex Campos, canta, ¿cómo se llama? El alfarero se llama, y me gusta porque empieza, ¿no? Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Y dice, ay, qué padre, qué hermosa canción. Pero ¿estás seguro de lo que estás cantando y de lo que estás pidiendo? Porque habla de que el Señor nos destruye, nos poda, nos corta, nos mete al horno. Y es lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos: hey, va a llegar un punto en que ustedes van a dar fruto, pero va a llegar un tiempo de poda, va a llegar un tiempo de limpieza en ti. ¿En qué proceso estás el día de hoy, iglesia de Camino de Viento? ¿Estamos en un proceso de poda, de purificación? Porque si es eso, entonces quiere decir que hay dolor en tu vida, que quizás puede estar acarreando algún sufrimiento en tu corazón, no sé, en tu familia, no sé si en tus finanzas, en todo tu entorno hay algo que está causando dolor. Pero ese dolor, yo quiero que pongas atención, porque ese dolor va a hacer que tú des más fruto, que tú des cosas mejores. Entonces no hay madurez espiritual, no hay madurez espiritual si no hay crecimiento. No hay madurez espiritual, perdón, no hay madurez o crecimiento si no hay dolor. Si no hay dolor, no va a existir jamás la madurez espiritual en nosotros, jamás. Por eso, si es que estás pasando por un momento de poda, por un momento de purificación, por un momento en que sientes que el Señor te está metiendo al horno, alégrate, porque entonces quiere decir que has dado fruto al Padre y que ese mismo fruto que estás dando se va a multiplicar. Pero es necesario que tú y yo pasemos por este lapso de purificación. Ahora, ¿a quién le gusta esta parte? Debemos de grabarnos esto en nuestro corazón, en nuestra mente, porque el Señor constantemente a ti y a mí nos va a meter en esta parte de poda, en esta parte de crecimiento. ¿Alguien ha hecho ejercicio aquí o hace ejercicio? ¿Se acuerdan las primeras veces que empezaste a hacer ejercicio, cómo te dolía el cuerpo, que estabas así como, el primer día sí le dabas y sentadillas y toda la onda, y ya el otro día estabas así como paralítico y caminabas así como robotito? Porque tu cuerpo te duele, porque tus músculos se rasgan para que vayan creciendo. El crecimiento espiritual es así, te va a causar dolor, pero no nos gusta. Preferimos a veces darle la vuelta a las cosas o ignorarlas. Iglesia, si tú estás ignorando tus heridas, no las estás sanando, las estás ignorando. Y eso jamás, jamás va a traer un crecimiento a tu vida personal, jamás. Podemos pasar años en Cristo, entre comillas, podemos pasar años en todo este rollo, pero jamás va a existir un crecimiento, porque le estamos huyendo al dolor, le estamos huyendo al proceso de poda. Fíjate lo que dice en Hebreos. Acompáñame al libro de Hebreos en el capítulo 12. Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 5, parte B y 6, y fíjate lo que dice. Aquí el autor de Hebreos está narrando parte del libro de Proverbios, y fíjate lo que dice: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor.
¿A quién le encanta la disciplina? A mí no. ¿A quién le gusta? ¿Por qué? Porque nuestro corazón es rebelde. Porque dentro de esta naturaleza caída, o sea, de esta vida, nuestro corazón es rebelde. Yo me doy cuenta de mi niña de casi ya 4 años. Desde antes, desde más chiquita, ya tiene la rebeldía en su corazón. No nos hacen caso. Los que tienen niños chicos, sabemos de los que estamos. Bueno, los que tienen adolescentes, olvídense, ¿no? Pero hay rebeldía en el corazón. ¿A poco no? Pero ¿a poco no también hay rebeldía en nosotros cuando el Señor nos da una instrucción y no la queremos atender? Cuando el Señor nos ordena algo a través de su palabra, cuando el Señor nos da una instrucción y no queremos obedecerla y creemos que nosotros tenemos la razón completa. Y dice aquí, no menosprecies la oración, porque si tú y yo estamos despreciando esta disciplina, estamos menospreciando ¿a quién? Al Señor. No solamente estamos menospreciando la disciplina, estamos menospreciándolo a Él, porque Él es el que la está enviando. Él nos está metiendo a esta parte. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor dice que al que ama, esto, iglesia, si tú traes tu Biblia, subráyalo como una promesa. Me encanta porque muchos, ay, lo recibo, ¿no? Recibo esa promesa, ay, amén. Ay, se quedan para atrás, ¿no? Ay, recibo esta promesa de parte de Dios cuando me dice que voy a dar 7 vueltas a una camioneta y esa camioneta va a ser mía, ¿no? No, recibe esta promesa. Esto es una promesa de parte de Dios. ¿Qué dice? Porque el Señor al que ama disciplina. Y ¿quieres otra promesa de parte de Dios? Y espero que me digan amén. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Eres hijo o hija de Dios? ¿Qué crees? Va a llegar la disciplina a tu vida. ¿Qué crees? Va a llegar el azote de parte de Dios. No, Luis, es que ¿qué crees? El diablo me persigue. ¿Qué? No, es que el diablo, o sea, hay gente que ve al diablo en todos lados. No, es que Satanás, el chanclas, el diablo. Oye, deja de estarle dando la gloria a ese cuate. Ese cuate fue vencido en la cruz. Tú y yo hoy caminamos con la convicción de que si hay disciplina, si hay azote, si hay dolor, es de parte de nuestro Señor. En el libro de Oseas 6 dice que Él mismo nos hirió para atraernos hacia sus brazos. ¿Por qué no aceptamos estas verdades bíblicas? ¿Por qué solamente aceptamos lo bonito? A mí me encanta porque luego subimos imágenes allá a la página de Camino, y cuando son palabras bonitas de amor, de restauración, todo bonito, un montón de likes. Pero cuando se sube palabra que habla de perdón, que habla de disciplina, que habla de todo esto, no, 2 likes. Mismo Camino de Viento y otro que a alguien le gustó por ahí. Pero hasta ahí. No queremos recibir estas verdades bíblicas. Son verdades bíblicas. Dice aquí, y azota todo que recibe por hijo. Y continúa diciendo en el versículo 10 y 11, dice, y aquellos ciertamente, está hablando de nuestros padres terrenales, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. ¿Alguien se acuerda? Yo sé que los que son del 80 para abajo, todavía nos tocó de esos padres rudos, ¿no? ¿A poco no? Esos que los tantitos los veías a los ojos y ¿qué me ves? Y tenías que agacharte porque tenías que respetarlos. Yo sé que de los que son del 80 y tantos para abajo, nos tocó todavía los maestros que te pegaban. Yo me acuerdo de mamá que le decía, y le doy permiso de que le dé un coco así de. No, ahora no. Ahora los jóvenes no respetan a ninguna autoridad, ni a sus papás, ni a sus maestros, ni a la policía, ni a nadie. A nadie. Antes todavía a mí, yo en su momento sí fue un proceso de aflicción, pero hoy doy gracias que me tocó un padre un poquito rudo, la verdad, porque eso te hace respetar a tus autoridades, como dicen, te hace respetar a tus mayores, como dicen, aunque a veces somos medio rebeldes, ¿no? Pero dice aquí, aquellos, nuestros padres ciertamente por pocos días nos disciplinaban, por pocos días, luego nos levantaban el castigo y dice, nos disciplinaban como ellos les parecía, pero o sea, hablando de Dios, pero para lo que nos es provechoso. Entonces, la disciplina que viene de parte de Dios, la limpia, la poda que viene de parte de Dios, es provechosa para tu vida. Dice Romanos 8:28, todas las cosas funcionan a bien para los que aman a Cristo, para los que aman a Jesús.
Si tú eres, ahorita yo escuchaba y yo los veía, que ustedes estábamos levantando todas nuestras manos y decíamos: Señor, te amo, mi corazón te canta y bla, bla, bla. Te adoro, Señor. Quiere decir que amamos al Señor. Pero entonces estamos hablando que cuando entramos en estos procesos de poda, esto es un proceso provechoso para nuestra vida que no podemos menospreciar. Y dice en el 11, continúa diciendo: para que participemos de su santidad. En el 11 dice: es verdad que ninguna disciplina al presente, escucha bien, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Claro, ninguna disciplina es causa de gozo, dice, sino de tristeza, pero después, dice que da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Iglesia, cuando llega este proceso de prueba o de poda, estamos en un gimnasio espiritual. En un gimnasio espiritual. A lo mejor te tocó hacer un press de banca, ¿no? Y estás cargando no sé cuántos kilos. Y te va a doler. Vas a sufrir. Quizás estás haciendo sentadillas. Ayer un cuate me lastimó las rodillas porque se cargó. Le decía: a ver, a sentadillas conmigo arriba. Y me puse, nada más hice como 2 y ya me duele la rodilla. Y ya siento bien gacho aquí. Pero es eso, sufres en el gimnasio espiritual, en el gimnasio de la prueba sufres, pero no es un castigo. No es un castigo ni una prueba de Satanás, claro que no. Es parte donde el Señor nos quiere meter. Ahora bien, creo que te lo dije la otra vez: no llames a tu irresponsabilidad prueba del Señor. ¿A qué me refiero? Quizás a una deuda que nos hemos metido por irresponsables. No llames irresponsabilidad a cosas que tú no has querido corregir en tu familia, en tus hijos. No lo llames prueba. Porque la prueba que viene de parte de Dios va a causar ¿qué? Justicia, va a causar paciencia. Y somos los que entramos a ese gimnasio y nos arrodillamos. Tú eres de esos que se pueden arrodillar delante del Señor y decir solamente, a veces ni ganas de orar tienes, que a lo mejor a veces ni siquiera te pueden salir las palabras, ni siquiera sabes qué decirle al Señor, pero tu espíritu está gimiendo constantemente y anhela la presencia de Cristo. Y solamente eres de los que a lo mejor como yo decimos: Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame, por favor. Y no te sales de ahí. Si eres de esos, bienvenido al club de Camino de Viento. Porque esta amada iglesia de Dios es de las que entra en constante prueba en este gimnasio para que se haga más fuerte delante del gran trono. Para que esta gran iglesia pueda seguir levantando sus manos a pesar de la prueba y así peleando sus batallas. Entonces no es un castigo de parte de Dios. Ahora bien, vamos a regresar a Juan 15 y fíjate lo que continúa diciendo. Dice en el versículo 4, dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si tú y yo somos esas ramas rebeldes que nos aferramos a estar, que el Señor ya nos injertó, ya nos metió al tronco original, al árbol, a la vid, a Jesús, nos injertó en su Hijo Cristo. Pero si somos esas ramas rebeldes que pugnamos por salirnos y por echarnos al piso, es imposible que puedas dar fruto separado de este árbol. Jamás vas a dar fruto. ¿Alguien ha visto una rama que cuando la arrancas de un árbol de manzanas, de limones, de lo que seas, la apartas? A mí me ha tocado ver así de: regálame un bracito para ponerlo ahí en la tierra y que se dé, ¿no? Y luego el bracito ni siquiera se da y se seca todo feo ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque separado de ese árbol, nada esa rama va a poder hacer. Necesitamos estar injertados en esa rama. Pero hay una instrucción única que el Señor nos manda. ¿Cuál es esta instrucción única? La instrucción no es dar fruto. Jesús no está diciendo: hey, lleven fruto. Hey, a ver, Camino de Viento, tienen que llevar mucho fruto. No, la instrucción única de parte de Dios es: permaneced ¿en quién? En mí. Permaneced en mí, dice en el versículo 4, y yo en vosotros. Entonces el Señor, permanecemos en el Señor y el Señor permanece en nosotros. Ahora bien, te voy a hacer una pregunta quizás muy ilógica y muy tonta. ¿Estás listo? Queda un árbol de manzanas, queda un árbol, queda la vid, queda el árbol de duraznos, queda el árbol de Jesucristo.
gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, amor. Da frutos del Espíritu. Entonces, si podemos ver a Jesús como un árbol, ¿qué fructificación tiene el creyente? Si un árbol de manzanas da manzanas, ¿qué fructificación puede tener una rama que está injertada a Cristo? Porque entonces, si no estamos si estamos dando un fruto que no es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre, porque dice que ante tales cosas en el libro de Gálatas, que ante tales cosas no hay ley. Si no estamos dando ese fruto del Espíritu, y si estás dando un fruto diferente, entonces, amada iglesia, te lo tenemos que decir, no estás injertado en Cristo. No estás injertado en Cristo. Porque la fructificación que tiene el creyente es ese fruto del Espíritu que está en Gálatas 5. Ahora, esta parte del fruto del Espíritu no es solamente que, ay, ¿sabes qué, Luis? Es que yo solamente desarrollo la paciencia, pero las demás, fíjate, me falta. Ay, ¿no sabes qué, Luis? Yo tengo todas menos amor. ¿O sabes qué, Luis? Yo tengo todas menos fe. No. Si te falta una de esa parte del fruto, si te falta un gajo de esa parte del fruto, no tienes el fruto. Porque el fruto del Espíritu es algo completo, es algo único. No nada más es que, ¿sabes qué? Yo nada más tengo amor y fe. No, es completo, el fruto es completo. Si como creyentes no estamos llevando ese fruto, no estamos dando ese fruto, entonces estamos en una rama equivocada, iglesia. Perdón, en un árbol equivocado. Porque la fructificación del creyente va a venir, es directamente proporcional a la dependencia y a la intimidad que tengas con Jesús. Te lo voy a volver a repetir. La fructificación del creyente es directamente proporcional a la dependencia e intimidad que tengas con Jesús. Es decir, eres reflejo de tu comunión con Dios. Eres reflejo de tu comunión con Dios. Ahora bien, aquí hay personas que son mi familia y también hay amigos que me han visto en momentos de crisis. Y evidentemente una de ellas es mi esposa. Y saben que a veces yo pierdo el control. Sé que a veces ellos a lo mejor te lo escuchan y a lo mejor se pueden acordar y decir, cuando me han visto en momentos de crisis, ellos saben que en momentos he perdido la fe, que he perdido la paciencia, que cuando no quiero perdonar pierdo el amor. Entonces, nosotros somos un reflejo de nuestra comunión con Dios. Ahora bien, yo quiero ser enfático en este punto. Tu servicio no sustituye tu relación con Dios. Tu servicio no sustituye tu relación con Dios. Podemos hacer miles de cosas para, entre comillas, el Señor. Oye, Luis, es que yo estoy llevando fruto. Ah, ¿cuáles son? No, fíjate que sirvo en la iglesia. Fíjate que hoy me tocó dar un tema. Fíjate que hoy me tocó predicar, hoy me tocó cantar, hoy me tocó servir, hoy me tocó servir café. Tu servicio no sustituye tu relación con Dios. A veces pensamos que el hecho de estar sirviendo o estar en el servicio de Dios sustituye y ya tenemos una relación óptima con el Señor. No, no es verdad. Inclusive dice su palabra que tú y yo podemos hacer miles de cosas y podemos decirle Señor, Señor, pero Él a la verdad nos va a decir el día de mañana, ¿sabes qué? Apártate, no te conozco. Y quizás yo le puedo decir, Señor, pero en tu nombre fuimos a una renovación de jóvenes y liberamos. Señor, pero en tu nombre hicimos un congreso de jóvenes. Señor, pero en tu nombre cantamos alabanzas y todo el pueblo se arrodilló delante de ti. Pero Señor, en tu nombre hice aquello, hice el otro. Va a decir el Señor, apártate de mí, hacedor de maldad, porque no te conozco. No todo el que me dice Señor, Señor, me sigue. Tu fruto no tiene que ver nada con las cosas cristianoides que podemos hacer. Entonces, nosotros como cristianos debemos de llevar esta relación con Dios cada cuando,
Es una constante, iglesia, es una constante. Nosotros, nuestro deber fundamental que está diciendo Jesús aquí es permanecer en Él, permanecer en Jesús. ¿En qué? En comunión y dependencia. Fíjate lo que dice el versículo 5. Dice, yo soy la vid, lo vuelve a reafirmar, yo soy la vid, yo soy el árbol, vosotros las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, aquí es donde nace el título de la plática, nada pueden hacer, separados de él, nada podemos hacer. Es algo que nos debe de llevar al convencimiento. ¿Estás adorando más las cosas de tu alrededor, tu familia, tu casa, tu dinero, tu negocio? A mí me encanta porque entonces podemos ver para quién es el fruto. Por ejemplo, yo veo el árbol de durazno que tenemos ahí. Me encanta presumir mi árbol de duraznos, déjenme, ¿no? Denme chance. Veo que da un durazno, ¡pum! Y no veo, sí, cuando salgan los voy a traer, pero los voy a tocar de uno, ¿no pasa nada? Ok, entonces veo que sale, ¡pum! Y no veo a la rama así de, ay, mira, ya me salió un durazno, y se lo come ella misma. ¿Hace eso? No. ¿El fruto para quién es? Para los que están alrededor del árbol. El fruto que tú estás llevando es para las personas que están a tu alrededor. ¿Qué está comiendo, qué están comiendo las personas de ti? Las personas a tu alrededor están arrancando frutos de arrepentimiento, frutos de gracia, frutos de perdón, frutos de amor. Las personas de tu alrededor están arrancando de ti ese fruto, de esta rama que está aquí ahorita injertada y se va a su casa, pero sigue injertada en Cristo y está dando fruto. ¿Qué fruto están arrancando de ti? Ahora bien, dice aquí que el Señor es el labrador. El fruto es para las personas que te rodean, pero el fruto también es para ¿quién? Para el labrador, para Jesús, para el Padre. Acuérdense, cuando Jesús va caminando con sus discípulos y me imagino que le da hambre y ve una higuera y dice, ay, ahorita me voy a echar un higuito, ¿no? ¿A alguien le gustan los higos? A mí no. Y agarra y de repente busca la planta, busca la higuera y dice, bueno, y busca las hojas y el fruto. Y me imagino que a lo mejor esa higuera estaba verde, estaba muy, muy frondosa, no lo sé. Y Jesús busca el fruto y dice, no hay fruto. Y Jesús se enoja y le dice, sécate. Y pum, y se seca esa higuera, porque el Señor busca un fruto de parte de nosotros. ¿Dónde está el fruto? ¿Qué tal si de repente Jesús viene y entra caminando por esa puerta y de repente nos empieza a decir, ¿y mi fruto? ¿Y mi fruto? Y puede ir de silla en silla, ¿y mi fruto? ¿Y mi fruto dónde está? Yo te planté, yo te injerté aquí, yo te injerté en este árbol. ¿Dónde está el fruto que estás dando? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? ¿El fruto es material? No. Puedes tener mucho dinero, podemos tener bastantes posesiones, podemos tener miles de dones y talentos, podemos hacer muchas cosas, pero separados de Él nada podemos hacer, nada. Puedes hacer la persona súper mega poderosa en este mundo, pero si no tienes al Señor en tu vida, en esa comunión, en esa permanencia, no tienes nada, iglesia, no tienes nada, no tenemos nada. Nosotros permanecemos en Jesús. Dice en el versículo 7, fíjate lo que dice. Pónmela así en el 7, por favor. Dice, no es cierto, perdóname, es el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como un pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En el versículo 6 manifiesta, en el versículo 6 y 7 dice esto: permanecéis en mí y en mis palabras. Otra forma de permanecer en Él es ¿en qué? En su palabra. No podemos permanecer en Jesús si no permanecemos ¿en dónde? En su palabra. Nosotros necesitamos estar permaneciendo constantemente en la palabra, no solamente cuando venimos aquí a la iglesia. A mí me gusta porque yo he escuchado a gente y a personas que dicen, oye, es que yo tengo hambre y sed de Dios, es que yo tengo hambre y sed de Dios. Y luego les digo, no, tú no tienes hambre, tú tienes antojo. Tú nada más tienes un simple antojo. Porque tener hambre, dice Jesús Adrián Romero, un cantante cristiano, dice, el hambre duele, el hambre lastima. Alguien que ha pasado por lapsos de hambre, quizás por un día o 2 días, sabe que el hambre duele, realmente duele el hambre.
y anhelas el alimento. Pero a veces tú y yo decimos, tengo hambre de ti, Señor, tengo hambre de ti, Dios. No, tú no tienes hambre, tú tienes un simple antojo. ¿Por qué? Porque el Señor no es tu prioridad. Hay otras prioridades para tu vida, pero el Señor no es tu prioridad. Y no solamente hablo de venir a la iglesia, hablo de tu diario vivir, hablo de tu día a día. ¿Quién es tu prioridad? ¿En dónde pones al Señor cada mañana y cada día y cada anochecer? ¿En dónde lo pones? El Señor no solamente quiere estar involucrado en una parte de nuestra vida. Y es que a veces lo separamos, decimos, no, es que esta es mi vida espiritual y esta es mi vida secular. ¿Qué? No es así. El Señor se involucra en todas tus áreas, el Señor se involucra en toda tu vida completa. Pero a veces tenemos esa idea de decir, no, es que esto es mi vida personal con el Señor y esto es aparte. No, en todos tus asuntos el Señor debe de estar involucrado. El Señor quiere estar involucrado en tu vida familiar, en tu matrimonio, en la relación con tus hijos, en tu negocio, en tu escuela, en tu trabajo, en todo donde tú te desenvuelves. El Señor quiere estar ahí, pero solamente le dedicamos una parte, solamente lo ponemos en primera parte, lo ponemos en primer lugar solamente cuando tenemos el agua hasta acá, ¿no? O cuando ya está el incendio así de, ay Señor, ¿qué hago? Un extintor, rómpase en caso de emergencia. Ahora sí, ahí leo. Y quieres hacerle como los alumnos que yo era de esos que no hacían nada todo el año, todo el semestre, nada. Pero ya así ya llegaba así de repente, ¿qué pasó? Es que el maestro va a calificar. ¿Y cuántos sellos tienes? Pues luego yo 7, las 7 son 35 sellos. 35 sellos, ¿de dónde salieron tantos, no? Y ya me ponía a trabajar y le rogaba, maestro, por favor, mándeme un trabajo especial. Así somos con el Señor. Así somos con el Señor Jesús. Cuando viene la prueba, cuando viene el examen, ya le quieres apurar. Es un diario vivir. El Señor lo decía, estas cosas solamente salen con oración y ayuno. No nos habla de que me voy a ayunar y me voy a orar por 3 horas, no. Nos habla de una constante en nuestra vida. Su palabra nos impacta. Si no estamos sembrados en su palabra, no estamos permaneciendo en él. Su palabra nos impacta. Y yo lo compartía el día miércoles. Cada vez que yo leo el libro de Isaías, cuando dice que él fue molido por mis pecados, cada vez que leo el libro de Isaías, cuando él dice que él recibió el castigo, la paga de mi pecado, de mi culpa fue sobre de él y por su llaga he sido sanado. Y cuando leo en Isaías, cuando dice que él fue al matadero como una oveja y no abrió su boca, la palabra te impacta, la palabra te corrige, la palabra te mueve. Cada vez que yo leo ese extracto digo, qué soberbio y arrogante y miserable eres, Luis, porque a ti tantito te sacan la lengua y te resientes con las personas y no perdonas. Qué miserable y qué arrogante y qué soberbio eres, que a veces te dicen algo y luego te sientes como jarrito de tlaquepaque. Ay, es que lastimaron mi corazón, ya no le voy a hablar, ya no lo saludo, por favor. El Señor nos habla de perdón, nos habla de restauración, nos habla de amor. No hay enemistad que su cruz no pueda sanar. No hay enemistad que su cruz no pueda sanar. Y tú y yo a veces somos tan soberbios y si podemos leer su palabra y decimos, híjole, si nos ponemos a esa medida decimos, qué soberbio soy. Tu palabra te impacta. Ahora la pregunta sería, ¿en realidad tienes hambre o tienes antojo del Señor nada más? Si estamos constantes vamos a pedir de acuerdo a su voluntad, porque fíjate lo que dice aquí, dice, y todo lo que queréis, todo lo que vosotros queréis, pedid y os será hecho. Y aquí es donde muchas iglesias, pastores, congregaciones lo tergiversan y dicen, es que aquí dice que puedo pedir todo y será hecho. Puedo pedir una camioneta, puedo pedir lujos, puedo pedir fama, ¿no? Y luego me dicen, luego están los pastores, a ver iglesia, ¿quién quiere sembrar 10,000 pesos ahorita y el Señor va a obrar en sus vidas? Y yo es así de, sí, sacan toda la lana, ¿no? Es más, si no traes, transfiérelo ahorita a la cuenta, 10,000 pesos. Bueno, ¿quién quiere que su familia se rompa las cadenas? Ya vamos a hacer eso, pastora. Igual y se llena, ¿no? Es lo que quieren escuchar a veces. Para que tu milagro sea hecho, no. Porque aquí dice, pedid y se les dará. Cuando tú y yo tenemos una relación constante con nuestro Señor Jesús, vamos a dejar de pedir cosas egoístas y vamos a pedir cosas de acuerdo a su voluntad.
no a la nuestra. Dios no va a cumplir nuestros sueños, Él va a hacer su buena voluntad agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque Él es soberano, nada más por eso. Y esto es debido a que Dios es el centro, el Señor Jesús es nuestra meta, el Señor es el centro del universo. No nosotros somos el centro de Dios. El Señor no existe para nosotros, nosotros existimos para Él. Y hasta que no comprendamos esta verdad, no vamos, más bien hasta que no comprendamos esta verdad, vamos a dejarle de hacer muchos cuestionamientos a Jesús. ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esto? ¿Por qué de aquello? Él va a cumplir su buena voluntad agradable y perfecta en ti. Lo vuelvo a repetir, Romanos 8:28, todas las cosas funcionan a bien para los que, ¿qué? Aman a Jesús. Entonces nuestras vidas están unidas a Él. Fíjate lo que dice en el 8: en esto es glorificado mi Padre, en quien llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, aquí está otra vez la palabra, si guardáis mis mandamientos, permanecer en mi amor. El amor hacia Dios es obediencia. El amor hacia Dios es obediencia. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Iglesia, nuestras vidas, no sé si esto te pueda dar paz, a mí me da mucha paz. Nuestras vidas están unidas a Él. Lo voy a volver a decir. Nuestras vidas están unidas a Él. Nada hay fuera de Él, nada. Entonces nuestro estado de permanencia es en tres cosas. Si estás tomando notas, apúntalo. Nuestro estado de permanencia en Jesús es oración, la comunión con Él, la palabra, su palabra, la Biblia, y la dependencia absoluta. A veces decimos, es que necesito al Señor, es que lo necesitamos a Jesús. No necesitamos a Jesús. Jesús es lo único que tenemos. No tenemos otra cosa, no lo necesitamos, no es más que suficiente. Él es lo único que tenemos. Ahora, al diablo no le interesa. Al diablo no le interesa todas tus actividades que puedes hacer. Ahí te va. Al diablo no le interesa tu servicio que le puedas dar al Señor. Al diablo no le importa. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú y yo podemos tener una agenda súper apretada en nuestros asuntos ministeriales y eclesiásticos, ¿no? Podemos tener una súper, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, el ensayo, no sé qué, y así, un montón de cosas. Pero al diablo no le interesa eso, porque a veces habemos personas que nos perdemos en todo eso y descuidamos nuestra amistad con Dios. Y el diablo a lo mejor te ve desde lejos y dice, ese cuate se cree súper guerrerote con su pantalón de soldado y no sabe. Bueno, no, mi pastor, déjenlo, yo lo digo por mí. Y ese cuate no sabe que ya perdió su amistad con Dios. Ese cuate cree que está haciendo súper la obra del Señor, y ese cuate no sabe, no se ha dado cuenta que ya perdió su amistad con Jesús. ¿Y tú crees que al diablo le preocupa eso? No, al diablo le preocupa cuando una de estas ramas entra a la prueba, entra a su cuarto, ya de manera literal, donde nadie lo ve, dobla su cérvix, dobla su rodilla y le dice: Señor, ayúdame. Señor, engrandece mi fe, porque mi fe es poca. O eres de los que le puede decir como Pedro: Señor, ¿a dónde más voy si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Al diablo eso sí le da miedo, porque dice: ese cuate tiene una amistad con Dios. Yo no me puedo acercar a ese cuate, porque donde está la presencia de Dios, los demonios huyen, tiemblan y se largan ante la presencia de nuestro buen Jesús. ¿Cómo está tu comunión con Jesús? Hoy en esta mañana pregúntate, haz esta pregunta de introspección. ¿Quién lo dije bien? ¿Cómo está tu comunión con Dios? Es más, borra la palabra comunión. ¿Cómo está tu amistad con Dios? ¿Cómo está tu amistad con Jesús? Sin Él nada podemos hacer. La palabra no dice: si estás en Cristo solamente vas a hacer unas cosas. No. Si estás en Jesús solamente vas a hacer esto y esto y más esto.
Si no estás en Cristo, dice, nada vas a poder hacer, nada, porque con Cristo todo lo puedes. Con Cristo todas las cosas son posibles. Con Cristo puedes caminar firme de una manera digna, porque el Señor te limpia, porque es más el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es más el que nos ha rescatado que el que puede habitar allá afuera. Nuestro Señor Jesús es un Señor poderoso. Nuestro Señor Jesús es único. No hay Dios, no hay nadie comparado al nombre que es sobre todo nombre, que es Jesús. Y en ese Jesús estás sembrado, estás injertado, estamos injertados tú y yo. ¿Y qué crees? Si estás en un proceso de sufrimiento, si estás en un proceso de poda, donde el Señor te está cortando algunas hojas, donde el Señor te está arrancando algunas partes de ti, alégrate, dale gracias hoy en esta mañana y dile: gracias, Señor. Gracias, porque sé que la prueba viene de ti, porque sé que esto lo haces para que yo dé más fruto, porque tú, iglesia, te vas a seguir levantando con gran poder cuando caminas en Cristo, cuando estás sembrado en Él, cuando estás plantado en Él. Dice el libro de Salmos que aquella persona que está plantada en Él es como ese río, que su hoja siempre va a estar verde. Si te das cuenta, la palabra siempre te habla de fruto, te habla de plantar. ¿Realmente estamos plantados? ¿Estamos permaneciendo en nuestro Señor Jesús? ¿Tenemos hambre? ¿Nos duele cuando no estamos hablando con Él? ¿Nos lastima cuando no tenemos comunión con Dios? ¿O puede ser como Sansón, que ni él mismo se dio cuenta cuando la presencia de Dios se apartó de él? Si el pecado hoy ha cauterizado tu mente y tu corazón, es decir, lo ha endurecido, déjame decirte que el Espíritu Santo está ahí al lado de ti, convenciéndote de eso, de pecado, de juicio y de justicia, y que estamos injertados en esta vid donde hace ese vino que es su sangre derramada por ti, por mí. Esa sangre que empezó a derramarse desde el huerto de Getsemaní hasta el monte de la calavera, para que tú y yo fuéramos injertados en Él, para que tú y yo tuviéramos vida, para que tú y yo fuéramos resucitados. Y hay algo que tengo que decirte: cuando la presencia de Jesús se manifiesta, cuando Jesús está presente, el mismo poder de resurrección está aquí presente. Y yo no sé si hay alguien que se pueda alegrar por esto. Yo no sé si hay alguien que pueda darle gracias, porque hay cosas que posiblemente han muerto en ti, o están duras en tu cabeza o en tu corazón. Quizás eres de los que dices: ¿sabes qué? Yo ahorita no estoy entendiendo nada, no estoy entendiendo este proceso, pero hoy el Señor está en este lugar. Nuestro Señor Jesús está aquí, y es tiempo que tú y yo podamos abrir nuestros labios y empezarle a hablar. ¿Cómo está tu amistad con Él? Le puedes decir: Señor, llévame al lugar donde comenzó nuestra amistad. Llévame a esa cruz nuevamente donde comenzó nuestra amistad. ¿Por qué no cierras tus ojos y oramos un momento? Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias, infinitas gracias, Señor, por tu palabra.